Mi nombre es Carlos Salas, el eje de mi vida es la pintura. Bueno, Carlos, entonces la idea es que queremos enfocar esta entrevista a conocer el Carlos Salas, el ser humano, y conocer mucho de tu filosofía de vida, de tu forma de pensar, de tus creencias. Maravilloso. Entonces vamos a tratar de hablar de temas que normalmente no se tocan a profundidad, pero que en este caso quisiera que lo hicieras. Leyendo el libro que me regalaste de tu obra, tú hablas de tu crisis de los 50. Cuando yo leí sobre la crisis que tenemos los hombres a los 50 años, me acordé también de lo que me pasó a mí, que fue un poco, no exactamente lo mismo, pero también tuve mi crisis de los 50. Entonces me gustaría que habláramos un poco de ese proceso que fue tan traumático para ti, pero no solamente por llegar a los 50, sino la enfermedad que tuviste. Pues fue un trauma, pero un trauma positivo. No sé si eso se puede llamar trauma. Pero siempre yo he pensado en términos de que en la mitad del camino de la vida, antes se consideraban los 40. Yo creo que eso se prolongó un poquito a los 50 en mi caso, de pronto por mi madurez psicológica o porque sí, porque uno como artista de pronto se resiste más a madurar. Entonces yo creo que no fue tanto una crisis por llegar a los 50 o por enfrentarme a eso, sino que fue una serie de coincidencias. Yo pensaba mucho en esto que se habla y dicen que es muy cierto lo del águila. El águila que llega a cierta edad y ya está cansada, ya no puede cazar y se retira a un peñasco en el cual puede haber algunos roedores y pueda comer y se quita las plumas, se quita las garras y se quita el pico y espera que le nazcan de nuevo para tener el resto de su vida, digamos la parte adulta y ya la parte de vejez con fuerzas. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí en cierta forma y que lo necesitaba. O sea, hasta los 50 yo creo que iba en un camino del desastre, porque eso no se nota sino que se vive muy íntimamente. Aunque hay personas que sí lo notan, pero no se lo dicen. ¿No? Lo que marcó eso al comienzo, yo cumplí años, como todos los años, el 5 de enero y al mes murió mi mamá. Para mí fue muy impactante, yo no supe manejar bien esa situación, porque me resistía mucho a la muerte de ella, que debía haberlo tomado como algo más natural. En ese momento lo habría tomado de otra forma, de una forma muy distinta. De todas maneras, yo tuve mucho vínculo con ella en la niñez y todo eso se despierta en un momento como el de la cercanía de la muerte. Y la agonía de ella fue muy larga, fue de un año, porque se pensó que era una trombosis y en realidad los médicos se equivocaron y era un tumor cerebral. Entonces también fue muy interesante porque yo fui el que heredé los pinceles que ella dejó cuando se casó, que dejó de pintar. Y entonces a mí me correspondió, una vez que tuvimos un periodo en mi apartamento, ella hizo sus últimos dibujos y las últimas escrituras. Entonces son muy curiosas y muy interesantes lo que hizo en esa situación. Que yo después vi que algunos trazos de mi trabajo se asemejaban a eso. Luego yo tenía crisis en mi familia y mi esposa Alejandra decidió que ya no me aguantaba más, me lo dijo así tranquilamente, ya no te aguanto más. Entonces la niña estaba muy pequeña y para mí era muy doloroso por la niña, realmente por la niña y por el orgullo, ¿no? Yo había tenido una separación hacía muchos años y era yo el que me había ido. Mi exesposa sufrió mucho, pero yo no lo podía medir, sino cuando me tocó vivirlo en carne propia. Pero fue algo también positivo. No quiero decir que la muerte de mi mamá fuera positiva, pero en cierta forma sí. Después
yo estaba tomando mucho alcohol desde hacía un tiempo, con todo lo que trae consigo el alcohol, que no es solamente eso, son muchas más cosas, digamos, inapropiadas que vienen con el alcohol. Y luego en un evento muy desagradable, después de una inauguración en la galería que yo tenía que se llamaba Mundo, estaba yo muy entusiasta por la inauguración y todo, terminé tomando trago y me fui con un amigo muy borrachos a un sitio muy peligroso de la ciudad. Y de pronto me vi, cuando me desperté, porque yo me vi con un puñal en el corazón, y cuando reaccioné al despertar en la madrugada, yo dije, esto no puede seguir así, yo tengo que parar de tomar. Y ese día decidí no tomar más y no he vuelto a tomar desde ese día. Llamé a un amigo que estaba en Alcohólicos Anónimos, le dije, acompáñame hoy, y yo creo que es el día más difícil. Me llevó a Alcohólicos Anónimos y dije, eso está muy interesante porque yo no vengo a esta cosa. Eso no está para mí, yo no me lo aguantaría. Todas las historias y repiten. Había un señor de México que hacía 20 años había dejado de tomar y todavía iba a Alcohólicos, porque siguen muy pegados a eso, porque el concepto de ellos es que el alcohólico es un enfermo. O sea, que solamente fuiste una vez. Media hora. Y después por la noche fuimos en un Transmilenio, lo dejé cerca de su casa y me fui a pasar el proceso de desintoxicación, o más bien el de abstinencia. Hay un síndrome de abstinencia que es muy fuerte, muy muy fuerte. Yo tenía la galería y tenía algunos conflictos en la galería también, que era mi hermano Juan, con él habíamos montado la galería, y tuvimos unos roces y él decidió retirarse, entonces me dejó también solo ahí en ese. Entonces digamos que se fue una acumulación de sucesos que explotaron al mismo tiempo. Pero mi papá tiene una teoría muy especial que dice que fue mi madre la que me llevó a dejar los vicios, ¿no? Aunque no fueron todos. Ahí dejé el cigarrillo y dejé el alcohol, pero ya con los años fui dejando otros. A los pocos años me diagnosticaron por casualidad una leucemia. Entonces se pensaba que era por efecto de, hasta un hermano que es odontólogo dijo, no, eso es porque dejó los vicios, y eso es un efecto de reacción del cuerpo. Yo no creo que fuera eso, pero de todas maneras había una serie de circunstancias que hacían que me debilitara y estuviera propenso a un cáncer. Eso lo han analizado expertos. Mi hija desde París me mandó mucha literatura sobre el tema, y si uno tiene ciertas, por ejemplo, pérdida del trabajo, divorcio, muerte de un familiar, todo eso va sumando, y entonces uno tiene, digamos, 100 puntos, quiere decir que es propenso al cáncer, y yo tenía 200 puntos. Entonces yo lo asocié mucho con eso, pero por suerte, eso fue una cosa de suerte, fue diagnosticado a tiempo y se trató. No, era una enfermedad que pues lo pone uno a pensar en la muerte mucho, y sobre todo me tocó a fin de año y el médico no me podían hacer la biopsia de la columna, y entonces pasé todo ese tiempo como muy concentrado en la muerte y en eso. Pero antes también había tenido una cosa cercana con la muerte, que era en un viaje de regreso de Villa de Leyva, que tuve un accidente que me quedé dormido y iba con una niña pequeña y no nos matamos, fue de milagro, de puro milagro. Ya en esa época también ya había dejado de tomar, no tenía nada que ver con el alcohol. De todas maneras, el efecto del alcohol dura muchos años, ¿no? Porque es que las neuronas tienen su forma de comportamiento con el alcohol, y después volverse a ajustar se toma mucho tiempo. Los hombres somos un poco dados como en cierto momento a decir, si nos sentimos enfermos o creemos que estamos en una situación muy difícil, como bueno, yo no voy a luchar más, no voy a hacer un tratamiento, pero creo que tu hija fue muy importante ahí en esa etapa, que te cuento mi caso, yo tengo gota. Entonces yo me quejo con mi hija que está estudiando genética, y me quejaba, ella me dijo, papá, deje de quejarse y compre un libro y entienda cuál es la enfermedad y qué es lo que tiene que hacer para curarse. Y santo remedio, ya dejé de quejarme. Entonces ese papel de los hijos a veces donde te hacen reaccionar, también aterrizándote, ¿no? Porque realmente uno con quejarse no resuelve nada, ¿no? Sí, desde hace muchos años siempre he pensado, y eso lo han pensado otras personas cercanas, que mi hija era mi punto de salvación, Ana María, la mayor.
que es la cineasta. Pero ahora también están Sarita y Palomita, y ellas son esenciales también. Pero ahí sí, ella sí jugó un papel muy importante. Y una hermana, Cristina. Ella es odontóloga y había decidido dejar su consultorio. Y dijo, yo te voy a acompañar a todas las vueltas, y todavía fue muy importante. Y Ana desde París me mandaba textos, me estaba muy pendiente y muy preocupada. Y la verdad es que pues cuando ya se supo y se dio el diagnóstico y estaba la medicina, ya no pasaba nada. Pero uno sigue con el trauma, tanto así que el hematólogo me aconsejó que fuera donde un psiquiatra. Pero son procesos que hay que vivirlos. Y recientemente he oído 2 casos de amigos que no han querido que les hagan nada, y cuando deciden ya que les hagan el tratamiento ha crecido mucho el cáncer. Bueno, Carlos, pero bueno, después de todo eso que te pasó, que se juntaron todos los males, me imagino que ya habiendo superado eso es como volver a nacer. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso, digamos, desde el punto de vista de tu vida y de tu obra, el tener como esta segunda etapa de la vida, habiendo pasado por todo eso? Más bien es como lo del águila, yo creo. Es como tener alas nuevas para continuar. Me concentré mucho en mi taller. El taller siempre ha sido un punto clave de estructurar mi mente, mis conflictos. Yo pensaba que era el sitio donde se sedimentaban todos los conflictos que venían del exterior. Y también después, a raíz de la separación, me quedé sin casa, entonces pensé en tener una casa fuera de Bogotá, como alejarme, como huir en cierta forma. Entonces pensé en distintos sitios hasta que después dije, pues mi hija estudia en los Alcaparros, voy a comprar un lote. Y apareció que era muy coincidencial, a mitad de camino de la carretera al colegio, queda exactamente a mitad de camino, y es un terreno muy bonito y muy mágico. Y eso fue hace 7 años, muy cercano a eso. Y también empezó el proyecto ese imaginativo de retomar la arquitectura, que es un campo de imaginación muy, muy rico. Retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Tú desde que terminaste el colegio decidiste que ibas a ser artista, o cómo fue ese proceso de convertirte en lo que eres hoy? ¿Siempre has vivido el arte? ¿El arranque fue muy difícil? Cuéntanos un poco de eso. No, he sido una persona con mucha suerte. No me ha correspondido esa parte dramática de algunos artistas. Yo salí del colegio cuando tenía 15 años y quería estudiar medicina. Bueno, no era que realmente quisiera estudiar medicina, sino que se me había metido en la cabeza desde niño que iba a estudiar medicina. Y nadie me quitó eso de la cabeza. Y por suerte no pasé y terminé estudiando arquitectura. Pero ese año que no estudié, o sea, cuando tenía 16 años, me fui a pintar donde la casa de una tía que era pintora. Tenía un hijo que tenía las mismas inclinaciones artísticas, entonces compartíamos muchísimo. Él todavía estaba en el colegio, él era mayor, pero como yo salí tan joven, él todavía estaba en el colegio, en el Liceo Cervantes. Llegaba, cuando ya acabábamos de pintar, llegaba por la tarde, nos íbamos a tomar una cerveza y a fumar y a hablar de pintura. Entonces pues era muy ingenua la cosa, pero de todas maneras empezaba a ver ver qué camino tomar y eso. Después, cuando yo dije, pues si voy a hacer pintura, mi papá me dijo que por qué no buscaba una carrera que fuera relacionada pero que no fuera pintura. Entonces entré a los Andes a arquitectura, pero me sentía era más pintor. Por mi timidez y mi forma de ser, pues no era capaz de renunciar a la arquitectura, y además era una carrera que tenía sus problemas, la manera de enfocar, pero era una carrera que era muy rica en contenidos. La terminé en 4 años y medio porque se inventaron unos talleres de vacaciones en los Andes. Entonces yo feliz de poder terminar medio año antes para meterme a estudiar pintura. Era mi intención. Y cuando salí, yo me quise inscribir en la Tadeo y me inscribí y fui a pagar la matrícula. Entonces el muchacho de la caja me dijo, usted tiene una exención de yo no sé qué, usted paga menos de la mitad que eso, vaya y haga los papeles. Entonces yo dije, claro, yo voy a hacer eso, y muchas gracias. Y en eso me llamó un primo arquitecto que había estudiado en Brasil, del Huila, y me dijo, hagamos un proyecto juntos. Entonces ese mismo día descarté la entrada a la facultad. Entonces durante ese tiempo que estuve trabajando,
estaba pensando en estudiar, pero entonces se me ocurrió, a raíz de unos programas muy atractivos que hizo Plinio en París, en los talleres de los artistas, a mí me dio toda esa idea de bohemia, del arte, eran muy bonitos esos documentales, y yo dije, me voy para París. Entonces me inscribí a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y mandé los papeles desde acá y me aceptaron. Entonces viajé allá, ya estaba casado y la niña tenía 1 año y medio, Ana. Entonces estuvimos allá 2 años, después regresé 1 año y me volví a ir, quería irme de nuevo y no quise volver, siempre he sido muy pegado acá a la tierra. Y mi hija sí vivió muchos años en París, ella ahora regresó el año pasado, pero llevaba ya 15 años en París. Mira que ha sido una constante de las personas que hemos entrevistado para este programa que han tenido, digamos, una experiencia de vivir en otros países, sobre todo en Europa, como después o antes de la universidad o después de la universidad. ¿Qué tanto, digamos, qué tanto influye eso en el desarrollo de una persona, digamos, en abrirle la mente? O ¿cómo ves eso desde el punto de vista de cómo influye en una persona, sobre todo joven, el irse a vivir a otro país por un tiempo? No, ahora casi todos lo hacen. En esa época era raro, o sea, de mi universidad yo fui de los pocos que salí. De los pocos porque cuando regresé hice una reunión y lo miraban a uno como especial, o sea, fue capaz, como que hizo las cosas. Es muy curioso, un amigo que también le gustaba la pintura y él quiso irse, ahorró, estaba también casado, se casó también muy joven. Y tenía la plata para irse de viaje y cerca de Usaquén, aquí en la Séptima, en una bomba, vio un carro deportivo y dijo, se vende. Dijo, qué carro tan bonito, y fue y lo compró, entonces no viajó. De pronto era una excusa para no ir, sí, porque ya tenía todo y la mujer, una joven muy bonita, ella sentía como ustedes sí pudieron ir, lo que me hizo por un carro viejo. ¿Qué tanto te cambió tu forma de ser el vivir en París? Eso marca mucho. Marca mucho porque uno queda casi que con una pialla. Yo después pensaba, cuando fui a hacer la exposición en Nueva York, el año pasado, yo pensaba, yo iba a haberme venido a Nueva York y habría triunfado, porque esta es una ciudad para triunfar, no había vuelta de hoja. O triunfaba, y París no, París es otra cosa. París es una ciudad más para una vivencia, es una cosa muy distinta. Nueva York sí es para triunfar, pero no me acordaba que en esa época Nueva York no era la de ahora, ¿no? Pero de todas maneras sí habría sido muy distinto, y Nueva York es mucho más fácil que París. Bueno, pero ¿y en qué momento empezaste a ganar plata con tu obra, con tus cuadros? ¿Cómo fue eso? Yo trabajé en arquitectura y ahorré, y con eso me fui a París. Me alcanzó para vivir allá y me alcanzó para vivir unos años acá. Pero ya había empezado a vender, ya había empezado a hacer exposiciones, y en cada exposición se vendían las obras. Después, para la segunda ida a París, Marlene Hoffman con Amparo, mi exmujer, me contactaron con un joven galerista que era Luis Fernando Pradilla. Y él me vendió unos cuadros y yo con eso también me ayudó pero claro que había otras cosas. Una estadía en París de 1 año sin trabajar es harta plata de una familia. O sea, éramos 3. Pero al año decidí volver, no veía y no quería, no sé, quería volver, y hice una exposición muy grande en la Galería del Museo, que fue recién inaugurada ahí en el Parque de la 84. Una galería espléndida, de 4 pisos, una cosa, y ya no existe. ¿Tu reflexión respecto a la relación de pareja cuál es? A mí me gusta la pareja que dure años, que así fueron a mi papá y mi mamá. Me gusta. Me gusta, pero no fue mi caso. El último semestre de la universidad conocí a una mujer hermosísima, la más bella mujer que había en la universidad. Y no sé cómo terminamos
a los pocos meses casados. Muy curioso. Tenía amigos muy, muy, muy exitosos con las mujeres. Me miraba con cierta admiración. Y ellos fueron después los que me miraban con más admiración, ¿no? Este tonto y termina con la más bonita de la universidad, ¿no? Al poco salir de la universidad nos casamos. Ah, pero ella estudiaba contigo en la misma carrera. No, la conocí el último semestre y ella estudiaba lenguas modernas. Nos conocimos fue en un curso de economía que ninguno de los dos, pues que yo no tenía por qué tomar, era voluntario. Yo sabía que él iba a conocer a alguien especial. Me inscribí ahí y pasaron 15 días y yo no fui a la clase. Entonces dije un día me voy a ir a la clase. Entonces miré qué salón me tocaba. Y fui, me senté en ese salón y miré a todas las mujeres que había y dije, este no es mi salón. Y me salí. Entonces dije, a la semana yo dije, yo seguramente me equivoqué. Entonces volví a mirar y el salón era en el Campito. El Campito era la zona antigua de los Andes, muy bonita que nos correspondía a los arquitectos. Y lo primero que yo veo es una mujer de unos ojos verdes, bronceada, hermosísima, de pelo rubio. Dije, aquí sí. Aquí sí es y así fue. Y nació, a los pocos años nació Ana, belleza de niña. Después nos fuimos a París, después los conflictos de pareja y todo eso y nos separamos. ¿Y no has tenido más mujeres? Claro, tengo 3 hijas. Sarita es hija de Carolina Converse, que es artista, y Palomita es hija de Alejandra Castro, que es abogada. ¿Actualmente estás solo o vives con...? Yo estoy solo, retirado. Sí, es una decisión. Pues la reflexión tuya es, las relaciones, ¿por qué terminan dejando de funcionar? Por inmadurez, por vanidad, generalmente por defectos que uno tiene, ¿no? Porque, no sé, por celos, por cuanta cosa horrible que pueda tener una persona sale a relucir en la relación de pareja. Hoy estaba oyendo un programa Redes de Punset, un psicólogo español, sobre el sueño, que me interesa mucho lo del sueño. Hablaban de que, pues, que la mayoría de las personas duermen acompañados. Yo ahora no me lo imagino. Era el temor que yo tenía. Yo me quedo solo y me termino acostumbrando a estar solo. Pues yo no estoy solo, pero digo con relación a la pareja. Hay personas que no pueden, inmediatamente necesitan una pareja. Pues no sé, yo no voy a decir que esto sea bueno o malo. Me encanta la vida de pareja, me admiro mucho a las parejas. Me gusta, y la monogamia todo eso me gusta, lo que no pude hacer por... ¿Te gusta la teoría? No, me gusta como idea y creo que es muy buena, pero es de muy difícil práctica, porque son dos mundos que se enfrentan. Necesitaría mucha madurez, muchísimo, que yo no la tenía. Un poco, ¿cuál es tu filosofía alrededor del tema de Dios, de la parte espiritual? ¿Cuáles son tus convicciones alrededor de eso? Perdón, te pregunto primero, ¿tú crees en Dios? Yo soy agnóstico y la verdad le he dado muchas vueltas al tema. He tenido momentos en que me he sentido como ateo completo, después vuelvo y dudo y creo que hace sentido. Hoy en día yo creo en un orden invisible, que hay un orden invisible y que uno debe tratar de estar en armonía con ese orden invisible. Ese orden invisible seguramente uno podría decir que lo que pasa es que creo que la palabra Dios está un poco agotada, un poco desgastada por todo el tema de las religiones, pero pues, sí creo en ese orden invisible y creo que uno debe tratar de estar en armonía con ese orden. Ahora con el tema electoral, lo puedo mezclar en cierta forma. Han salido temas bastante delicados, ¿verdad? El de la eutanasia, el de la ideología de género, de tanta cosa. Entonces, el candidato Iván Duque algunas veces ha expresado a favor de cuestiones que la iglesia no acepta muy bien. Entonces, una mujer me escribió que en Estados Unidos había muchos amigos que le preguntaban que qué pensaba Iván Duque de eso porque tenía muchas dudas. Yo le dije, mire, un tipo que está casado, tiene hijos,
quiere a su mujer, quiere a sus hijos, va a misa todos los domingos sin decirlo a todo el mundo, hombre, pues tus decisiones las tomará a partir de eso es lo más normal. O sea, si, ¿qué importa que una persona diga que es la más religiosa del mundo si está haciendo esto y esto? O sea, yo creo que la religión y eso es una forma de estar en el mundo. Entonces se manifiesta en actos y en pensamientos y en la forma de hablar y todo eso está manifestando constantemente cuál es qué es lo que se cree o no se cree. Decir creo en Dios es muy complicado porque pues, siempre hay la duda. Hay una cuestión que se llama la fe, yo no la he podido conocer, me gustaría tener fe. Primero me facilitaría mucho la vida, pero sé que hay gente cercana que tiene mucha fe y confío en la fe de ellos. Y rezar nunca sobra, ¿no? No me aguanto la parte, tengo muchos amigos sacerdotes, pero no me aguanto la estructura de la iglesia, no me la aguanto. El Papa me parece terrible. Y eso ya, Papa o no, Pablo II sí me gustaba. O sea, hay diferencias, hay de todo, pero de todas maneras, dentro de mi formación y con una familia católica, yo pues me considero de todas maneras católico, no voy a terminar budista ni musulmán, eso de ninguna manera. Y agnóstico, pues es una palabra muy elegante. Una persona que me dijo que era agnóstica era Rogelio Salmona. Hace poquito hablamos con eso y yo decía, entonces diagnóstico viene de agnóstico, y yo creo que sí, ¿no? Es cuando ya se resuelve la cuestión. Porque yo decía, agnóstico es el que no cree, y dijo, no. Me dijo alguien, no, es el que duda. Como yo lo entiendo es que tú, digamos, no tienes la certeza de una cosa ni de la otra. De alguna manera también es válido porque ni tú tienes la certeza de que existe o de que no existe. Y eso de agnósticos somos todos, en cierta forma. El tema es que a mí lo que me parece es que, independientemente de la creencia que tenga cada persona, sí hay que tratar de cuestionarse y de pensar en el tema y de, o sea, no simplemente creer porque mis papás me llevaban a la iglesia, entonces... no, ese es un tema esencial. Es un tema muy importante como para uno no gastarle tiempo a pensar en de dónde venimos, ¿no? Sí, es una preocupación fundamental del ser humano. Uno resolverla diciendo que es ateo, yo creo que es una forma fácil de salir del asunto. Por eso te digo, o está el ser ateo o está el tener fe, ya con eso está resuelta la cosa. Mientras no esté resuelta de unos dos extremos, tenemos la duda, tenemos los cuestionamientos, tenemos lo que sea, y lo que más puede indicar lo que es una persona es cómo actúa. O sea, francamente, después de eso que me hiciste relatar, de los 50 años, ahí también, yo también me acerqué más a Dios en cierta forma, como una forma de apoyo y de refugio, pero es muy privada, eso no lo estoy diciendo a nadie ni nada, y realmente no me interesa, hay cosas que en una religión tan hermosa como la religión cristiana, es una religión de la verdad y del amor, pues es inobjetable muchas cosas. A mí la idea de Cristo me parece extraordinaria, pero yo no la puedo captar, o sea, me queda muy difícil. De la Santísima Trinidad me queda más fácil el Espíritu Santo y el Padre que Cristo. Y yo creo que es un paso importante llegar a Cristo, muy, muy importante, pero yo no me siento en capacidad de hacerlo. Pero claro que es una religión que me encanta. En cambio, la religión musulmana la detesto. Lo poquito que sé y no quiero saber nada de ella. Hace como 30 años, en una reunión entre amigos, yo dije eso. Y se pusieron muy bravos conmigo. Y un amigo también me regaló el Corán. Y es una religión que es espantosa. Y el tiempo lo ha comprobado. En esa época no existía el fundamentalismo tan fuerte como ahora y el tiempo lo ha comprobado que es una religión terrible. No vengan con cuentos de que libertad es religiosa y todo, es una religión terrible. En cambio la cristiana no. Que haya tenido entre sus filas a personas horribles, sí. Eso es como
Vete a ver dónde encontrar a una persona, a un pervertido, supongamos, pues, de profesor de colegio, o de cura, o de director de Boy Scouts, porque ahí es donde está, donde tienen opción, o sea, es donde hay que tener más cuidado, no diciendo que ellos todos son así. Uno entre 100, porque ahí es donde se meten, ahí es donde les interesa estar. Pero claro que eso no es un tema ya más de política de seguridad. ¿Cómo ves tú la evolución del arte plástico en Colombia? Yo no soy una persona que digamos, sea un conocedor muy del arte, pero en alguna ocasión leí que en Colombia hubo un momento que el arte era muy provinciano, no éramos un país como tan rico, digamos, en la producción de arte. Hoy en día, ¿tú cómo ves eso? O sea, el país está... Ser provincianos es tratar de no ser provincianos, eso es lo que nos hace más provincianos. Más provincianos nos vemos cuando vemos que tratamos de estar al nivel de las otras partes. Ahí es cuando nos volvemos más provincianos. Por ejemplo, Colombia ha pasado por muchas etapas en eso. Ahora estaba en la casa de un amigo muy especial y tiene muchos boteros desde el inicio. Y uno se pregunta la razón de ser de todo eso. Pero Colombia ha estado siempre rezagada por eso. Y un rezago grande por el esnovismo. Es tratar de estar al día. Cuando Diego Rivera, es un mito, no sé si sea cierto, y le mostró sus obras a Picasso, porque Diego Rivera en París era cubista, un cubista bastante bueno, que tenía cualidades de pintor. Picasso le dijo, pues usted teniendo toda esa magia de Latinoamérica que está pintando como un cubista. O sea, él era más provinciano siendo cubista. Claro. Ahora, cuando yo expuse en el Museo Moca de Miami, en mi exposición, pues mi obra no es de vanguardia, vamos en cierta forma. Al poco tiempo se dio una de Doris Salcedo, que es más vanguardia, de mi generación, un poco menor que yo, en el Museo Pérez. Y entonces el curador que me invitó allá armó polémica de que lo de Doris no y lo mío sí. Él haciéndose eso, claro que Doris es una persona muy conocida y muy reconocida en el arte contemporáneo. Y ahora yo pensaba, al recordar la exposición de ella, me hacía que era un montón de muebles arrumados, con mucho contenido conceptual, con todo lo que sea, pero no dejaba de ser un arrume de muebles. Y pues es importante, yo la respeto y todas esas cosas, pero digamos, yo creo que sí hay una opción, y esa opción puede surgir de esos marginales y de esos provincianos, puede surgir. Y hay personas que sí lo han visto así con seriedad. Por ejemplo, Babacar Embou me invitó a ser el artista del año en la feria Basel, en el museo, justamente por eso, como representante de una cosa que se generaba en cada país y que no estaba en el centro de la movida artística, como esa opción. Entonces uno puede tomar ese camino de seguir constantemente en su búsqueda o irse hacia esos centros de poder del arte. Y en esos centros de poder sí que nos vamos a ver provincianos. No porque Doris Salcedo no se ve provinciana, no considero eso, ni Miguel Ángel Rojas ni eso, pero el afán público de ser así, por ejemplo en el coleccionismo y en la curaduría y en los museos, sí nos vuelve provincianos, muy provincianos. Yo miro sitios de arte contemporáneo en Bogotá, que los visito ahora poco. Yo tuve una galería durante 10 años y decidí aislarme mucho y los veo provincianos. Yo veo a Arbo, la Feria de Arte, la veo provinciana. Por más elegante que sea, es una de las ferias más bonitas del mundo, bien montada. Para poder crear algo significativo, digamos, que trascienda, hay que sacarlo de las propias raíces. Pues las raíces son fundamentales en todo lo que es la creación artística. Eso es una cosa que no sé. Si no hay raíces, ¿qué hay? Hay una cosa suelta que no tiene fundamentos. ¿Qué estructura se va a sostener sin unos buenos cimientos?
Y entonces en eso sí afecta mucho lo que es también la comprensión de la historia del arte, lo que es nuestra situación histórica y todo. Todos esos factores empiezan a influir. Y que tanto la persona, pues claro que hay talentos naturales que no necesitan mayor conocimiento. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que ahora escribió un relato para mi pueblo Pitalito que cumple 200 años, él asegura que a él les enseñó a leer y a escribir fue el Espíritu Santo. Yo no lo niego, fue él el que le enseñó. ¿Cómo es posible que un niño que trabajó desde los 6 años fuera secretario de juzgado a los 17 y juez a los 21 sin haber pasado ni un cuarto de hora en un colegio? Eso fue porque el Espíritu Santo le enseñó, sino ¿quién? Entonces, ese es un caso particular de una persona que se autoformó. O sea, no quiero decir que una persona necesita ser un erudito para ser un buen artista, si no tiene la suerte de haber estudiado, pues por lo menos la de que lo guíe el Espíritu Santo, que es el caso de mi papá, que es un caso asombroso. Si él me asegura, y yo le oí esta historia, fue a raíz de que por los 200 años de Pitalito me llamaron y me dijeron: usted que escribe, vamos a tener 16 crónicas del pueblo, ¿por qué no nos manda una? Y dije, yo que voy a hablar de mi pueblo, yo salí a los 3 años y el que sí puede hablar es mi papá. Entonces hice un relato muy corto donde se cuenta, pues no se cuenta, él relata en fragmenticos su experiencia con esto y cómo llegó a juez. Entonces yo le pregunto al final, que estaba Nachayo con su corazón cansado, que le iban a cambiar el marcapaso por uno más fuerte que le pasara las pulsaciones de 30 a 60 por lo menos. ¿Y cómo fue que te nombraron juez de circuito? Dijo, el juez renunció y el tribunal me nombró, eso fue todo. Ahora otra persona dice, ¿cómo fue? No, pues yo era amigo del político tal y yo estaba con el cartel de la toga y yo tenía amigos en la corte y digo, ¿sabe qué porquerías podía hacer? Pues sí, tuvo que ser el Espíritu Santo. Y eso de pronto necesitamos un poquito más de eso, lo que se llama inspiración, que de esnovismo y de poses, ¿no? Porque también el arte contemporáneo tiene mucho de eso, de ser muy posudo y muy fashion y pierde un poquito la esencia. Pero no sabemos nada. Además, ese es un mundo como el de la política o como el de, digamos, el de los premios Nobel o de lo que sea en el mundo. Es un mundo dificilísimo de entrar y es un mundo que tiene sus mañas y todo. Yo ahora tengo estoy preparando una exposición en China y es en un museo que es un museo monstruosamente grande, pero no está dentro del circuito artístico. Ni lo consideran, sino que se va moviendo en su mundo. ¿Y qué va a decir uno que hay un museo de esos en Beijing, en Pekín? ¿Y para qué y por qué y todo eso? Y hay también otros circuitos que están sustentados por poderosas estructuras económicas también, ¿no? ¿Tú cómo ves el hecho de que Colombia haya sido uno de los países más rezagados de la América Latina en acercarse a China? Obviamente ya digamos hay un intercambio comercial, en Colombia importa muchas cosas de China, pero la verdad es que Colombia todavía está muy lejos de aprovechar las ventajas de acercarse más a China. No, yo no sé cómo está en los otros países. Pero Colombia tiene un potencial grandísimo, pero con otro gobierno. A mí me dijo Iván Duque que me acompañaba como presidente electo a inaugurar la exposición. Eso espero que ocurra, ojalá sea así. Y se puede abrir un campo muy, muy grande de intercambios y empezando de pronto como pretexto con esta exposición, no sé. Esos son campos que hay que explorar, y hay gente que lo sabe explorar y hay otros que no les interesa, pero sí es un campo muy grande de intercambio que puede haber. Pero en el campo artístico yo no sé si haya mucha presencia latinoamericana en China, no creo. La exposición grande que se hicieron recientemente fueron las de Botero. Bueno, Carlos, digamos para finalizar y agradeciéndote mucho todo este espacio y esta conversación tan abierta. Estamos tratando en estas entrevistas de que personas como tú que han vivido una vida rica, intensa, plena, con altibajos, den algún tipo de consejo a personas jóvenes que estén en ese proceso de la vida en donde uno está
como ya arrancando su vida adulta, ya tomando decisiones de a qué se va a dedicar? Yo, por ejemplo, a mis hijas, yo no les digo, pero sí le pido a Dios que ocurra eso. Y es inevitable que cometan errores, pero que cometan sus propios errores. Lo que no me gustaría es que cometan los errores que yo cometí. Eso sí, no. O sea, que cayeran en pendejadas como las que yo caí, no vale la pena. Entonces, con ellas yo tengo diálogo constante, más con las pequeñas. Ya los tuve con Ana cuando estaba chiquita. Yo las respeto muchísimo en lo que ellas tomen. Me parece que ahora no soy mal ejemplo, como si lo fui en una época, pero hay riesgos que no es necesario tomar. O sea, pienso que la cuestión de la droga es muy, muy peligrosa, la cuestión del alcohol también, la cuestión del sexo me parece también de altísimo riesgo, y si se revuelven esas, son un explosivo muy complicado, y de todas maneras yo me siento en cierta forma un sobreviviente, ¿no? Y hace poco el Museo de Arte Moderno, antes del cambio de la administración, una de las últimas exposiciones de Gloria Sea fue dedicada a los que habían muerto en los últimos 15 años, artistas, ¿no? Claro. Yo dije, pues aquí yo había podido estar, y que había estado pues con 4 cuadritos colgados y ya, o sea, se acabó el cuento, se acabó el paseo. Creo que la vida sí es algo que hay que respetar, que todas esas tentaciones del suicidio es un alto riesgo y de lo que se puede estar perdiendo es mucho. Yo he pensado muchísimo en el suicidio durante toda mi vida y sé del inmenso riesgo que hay en eso, pero sobre todo lo que necesita un joven es entusiasmo. Ahora que mi papá estaba en el posoperatorio, que ha estado muy deprimido, le saqué un texto escrito por él sobre el entusiasmo y quedó entusiasmadísimo. Entonces se lo leí, le gustó mucho y yo le dije, mira, mi receta para que te cures es que leas 3 veces al día ese texto. Y eso es lo que requiere, el entusiasmo es fundamental. La etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada, muy complicada, pero también es maravillosa y que les saquen sacar provecho. Y yo creo que todas estas teorías sobre la felicidad son importantes de tener en cuenta. Yo no he sido una persona que le haya parado muchas bolas a la cuestión de la felicidad, pero sí quisiera que los jóvenes pudieran tenerla. Pero hay una cosa fundamental, y es que el entorno sea el apropiado para ese crecimiento, y es lo que vamos a tratar de hacer políticamente ahora con un cambio radical en estas estructuras de poder. Yo creo que lo que vamos a llevar ahora es algo importante con el Centro Democrático y con Iván Duque, aunque parezca propaganda política, pero no lo es. Hemos trabajado duro en eso y yo creo que el país ha madurado políticamente y no estamos para pendejadas. Aquí no estamos para populismos estúpidos, ni estamos para que nos vengan aquí con cuencas de cristal a convencernos de que es bueno una cosa que está comprobada, que es terrible, que nos trae solamente atraso. Entonces han sido 8 años de gobierno espantosos, que nos hemos salvado de milagro de caer más bajo, porque realmente ha sido una cosa espantosa y que, quién sabe, la divina providencia, como escribí en mi último artículo, está a nuestro favor. Nos esperamos todos. Tu forma de educar a tus hijas, ¿tú la definirías como, digamos, tú tratas de influir mucho en ellas? O... Pues influye uno por el ejemplo, ¿no? Y termina influyendo porque Ana está con el cine, que es surgido también del arte, y Sarita está en artes en la Javeriana. Palomita terminará también en, no sé, ella también definirá sus cosas, pero lo que le influye es el ejemplo, ¿no? La mirada sobre el padre. Ellas me dicen fo y me miran con mucha simpatía. No hay esa mirada hacia el padre como existía antes, sino con simpatía y con cierta familiaridad. Es una torpeza decirlo, pero sí, o sea, es como de amigos, en cierta forma. Y yo la respeto mucho y yo no trato de
de no ser impositivo. Yo creo que la sabiduría de los niños y los jóvenes es increíble. Hay mucho que tenemos que aprenderle a ellos. Y el tener un buen hijo, eso es un regalo que uno tiene que agradecer todos los días, porque un hijo con conflictos es algo que considero a los padres que tienen eso, y pues que este es el reto que les toca en la vida. Y yo he tenido mucha suerte, son hermosas, son inteligentes, son muy sanas, son niñas maravillosas, entonces no me ha tocado mucho trabajo, francamente. Muchos éxitos en tu nueva exposición en China y espero que podamos seguirnos viendo muy seguido. Gracias por eso, estoy pensando mucho en no es fácil irse a exponer a China, no es fácil, pero es una cosa que puede ser muy interesante y que lo es ya de por sí lo es. Aquí vino Li Wanmin, recorrió la casa, el artista que es dueño del museo que me invitó a exponer. Él sabe mucho de Feng Shui. Dio algunos consejos, algunas cosas, pero dijo, con esta casa usted se va a convertir en el artista más importante de Latinoamérica. Bien. Esa es la visión de loco, porque no conoce mucho el arte latinoamericano. Pensaba que era un lugar apropiado para la obra y para todo. Y la vio en ese sentido, y eso me complace mucho escucharlo de una persona que no tiene prevenciones. Prevenciones con respecto a si somos contemporáneos o no, o qué tan actuales somos en nuestro arte y qué tanto influimos en el medio artístico, somos aceptados o no en este medio artístico. Esa es la ventaja grandísima que trae el salir y el ser observado desde afuera.